Hay un dolor que no se dice en voz alta, pero que habita en muchos corazones. El de trabajar sin ver progreso. El dinero entra y desaparece. Los esfuerzos parecen disolverse en el aire. Cada mes, la esperanza se renueva y al mismo tiempo, la culpa se repite. Es el ciclo de la inestabilidad, que corroe silenciosamente la confianza de quien intenta hacer lo correcto, pero siente que algo invisible le impide avanzar. Es un dolor de quien mira su propia vida financiera y siente vergüenza, no por falta de voluntad, sino por darse cuenta de que, en el fondo, no construyó la estructura para sostener aquello que tanto desea. Brian Tracy decía que el dinero no es el premio de quien desea, sino la consecuencia de quien se vuelve útil, confiable y predecible. El ingreso, para él, es el resultado de la utilidad compuesta, una suma invisible de valor entregado de forma consistente. Y ahí es donde reside la diferencia entre atraer riqueza y sostenerla. Porque atraer es un momento, sostener es un sistema. El primero depende de la suerte o la inspiración. El segundo depende del carácter, el hábito y la ejecución. Napoleon Hill ya había anticipado esto al afirmar que el verdadero poder nace de un deseo organizado, de un plan definido y de una persistencia disciplinada. El deseo por sí solo es una chispa, pero sin dirección se apaga en el viento de las circunstancias. Hill y Tracy coincidían en un mismo punto de sabiduría. La riqueza es una consecuencia espiritual de orden práctico. Es el reflejo externo de un mundo interno alineado, estable y maduro. La neurociencia moderna confirma lo que estos maestros enseñaban por experiencia. El cerebro humano confiere estatus y confianza a quienes reducen la incertidumbre. Las personas que cumplen plazos, mantienen promesas y concluyen lo que inician, activan en los demás una sensación de seguridad. Y la seguridad es la base del intercambio. Por eso las oportunidades gravitacionales se forman alrededor de quien actúa con claridad y consistencia. La mente humana, biológicamente, confía más en quien transmite previsibilidad. La espiritualidad práctica, en este contexto, es el puente que une lo invisible con lo concreto. Orar por prosperidad, pero no corregir los hábitos de indisciplina, es orar con el micrófono apagado. Coherencia vibracional no es un término místico, es un principio divino, alinear creencia, palabra y acción en una misma dirección. Cuando hay desalineación, hay fuga. Cuando hay coherencia, hay flujo. El dinero no es un intruso en la vida espiritual, es un mensajero. Se acerca a quien lo trata con responsabilidad y se aleja de quien lo confunde con salvación. El problema no es no atraer riqueza, sino no poder sostenerla. Y eso ocurre porque la base interna, emocional, moral y práctica, sigue siendo frágil. El dinero amplifica lo que ya existe. Si hay orden, lo multiplica. Si hay desorden, se escapa. No se trata de castigo, sino de física. El dinero es energía, y la energía siempre busca el recipiente más estable para permanecer. Este video no trata de fórmulas, sino de estructura. No se trata de desear más, sino de soportar mejor. Se trata de comprender que la riqueza no es un evento, es una competencia. No llega cuando la llamas, llega cuando te conviertes en el tipo de persona que puede sostenerla sin perder la paz, sin perder la verdad y sin perder la esencia. Lo que Brian Tracy llama prosperidad sostenible no nace de la prisa, sino de la precisión. Es el resultado de una mente clara, un cuerpo disciplinado y un espíritu coherente. No hay contradicción entre fe y finanzas, entre espiritualidad y abundancia. Lo que existe es una jerarquía natural. Primero, construye el carácter. Después, el capital. Porque al final, el dinero no sigue a quien lo desea. Sigue a quien se vuelve digno de administrarlo. Y quizá ese sea el cambio más silencioso y transformador de todos. Dejar de preguntar, ¿cómo atraer riqueza? Y empezar a preguntarte, ¿en quién necesito convertirme para sostenerla? Cuando cambia esa pregunta, cambia la energía. Y cuando cambia la energía, el destino empieza a reorganizarse. De atraer a sostener. El giro invisible que cambia los ingresos. Durante mucho tiempo, se nos enseñó a creer que la riqueza es una cuestión de atracción, que basta con desear intensamente, visualizar y creer. Pero esta creencia, aunque seductora, esconde una trampa, la de imaginar que el dinero se mueve por magia y no por mérito, por vibración sin acción,
por intención sin estructura. El verdadero cambio ocurre cuando el foco deja de estar en atraer y se dirige a sostener. Porque la riqueza no permanece donde no hay base. Ella pone a prueba la estructura emocional, el carácter y la disciplina de quien la recibe. El dinero no tiene moral, pero responde a comportamientos morales. Fluye hacia el responsable, el constante, el confiable, hacia quien sabe decidir incluso bajo presión, hacia quien honra compromisos y cumple plazos. Esta es la llamada capacidad de carga financiera, el tamaño del tanque interno que cada persona tiene para manejar el peso de la prosperidad. Y ese tanque no se mide en números, sino en hábitos. Es la suma invisible de la tolerancia al estrés, de la rutina de decisión y de la habilidad para mantener el equilibrio cuando todo parece acelerarse. Brian Tracy solía decir que la riqueza es disciplina convertida en ingreso, y esa frase encierra una sabiduría profunda. Cuanto mayor es tu nivel de orden, más confía el universo en entregarte recursos, porque el caos interno siempre consume lo que el esfuerzo externo conquista. Por eso tantas personas ganan dinero y lo pierden con la misma velocidad. No es mala suerte, es falta de estructura. Grandes ganancias sostenidas por una mentalidad frágil producen el mismo efecto que una represa agrietada. Toda lluvia se convierte en inundación. La metáfora de la represa es perfecta. La lluvia representa las oportunidades, el flujo de energía y de dinero que la vida envía constantemente. Pero sin estructura, todo se filtra. Cuando hay disciplina, ese mismo flujo se transforma en energía útil, predecible y multiplicadora. La diferencia entre el desastre y el progreso está en la preparación silenciosa. No importa cuánto entra, sino cuánto puedes canalizar. Este cambio comienza en los detalles, en establecer pequeñas reglas de funcionamiento, rutinas que crean orden, revisar ingresos, definir criterios de compra, planear inversiones, crear rituales de revisión semanal. Es lo básico hecho con rigor lo que crea la base para lo extraordinario. La neurociencia muestra que el cerebro ama la previsibilidad. Las rutinas financieras y productivas activan el corteza prefrontal, el área de la decisión racional, y reducen el dominio de la amígdala, la parte emocional e impulsiva. En otras palabras, cuanto más estructura, menos sabotaje. El problema es que la mayoría de las personas confunde libertad con ausencia de reglas. Pero es exactamente lo contrario. La libertad financiera nace de la previsibilidad. Ser libre es no ser rehén de las urgencias. Es saber lo que entra, lo que sale y lo que queda. La previsibilidad es el terreno donde florece el propósito. Napoleon Hill decía que el éxito no es resultado del azar, sino de una mente organizada en torno a un propósito definido. La organización mental antecede a la prosperidad material. El cerebro necesita parámetros para reconocer el progreso. Sin métricas, se pierde en la ansiedad. Con métricas, construye confianza. Por eso, el primer paso de la transformación no es desear más, es sostener mejor lo que ya se tiene. Es mirar con honestidad hacia dónde se drenan la energía, el tiempo y el dinero. Es identificar fugas, pequeños hábitos, compras impulsivas, distracciones mentales, que silenciosamente corroen el patrimonio y la paz. Cuando despierta esa conciencia, el juego cambia. Dejas de medir el éxito por cuánto ganas y comienzas a medirlo por cuánto sostienes. Dejas de buscar picos y pasas a construir estabilidad. Y es en ese momento cuando la vida empieza a recompensar. Porque la riqueza no es cuánto te entrega el universo, es cuánto puedes mantener sin perder el alma. La riqueza es responsabilidad, es compromiso. Es coherencia en movimiento, y el giro invisible que cambia los ingresos comienza exactamente aquí, en el instante en que dejas de intentar atraer resultados y decides convertirte en el tipo de persona que puede sostenerlos. Porque la prosperidad, al final, es solo el reflejo de tu capacidad para sostener el bien que le pides a Dios. ¿Te está gustando el video? No olvides suscribirte y dejar tu like. Tracy en acción, 80-20, ABCDE. Y el ingreso que crece por decisión. El dinero no se multiplica por intensidad, sino por intención organizada. La diferencia entre alguien ocupado y alguien próspero está en la dirección del esfuerzo. La mayoría de las personas trabaja todo el día,
pero todo el día en tareas que no mueven la aguja de los ingresos. Confunden urgencia con importancia, movimiento con avance, cansancio con productividad. Brian Tracy llamaba a esto la tragedia del enfoque difuso. Gastar energía en todo, menos en lo que realmente genera resultados. Él creía que el dinero es, ante todo, una cuestión de priorización. El principio de Pareto, el famoso 80-20, no es una fórmula matemática, es una ley de comportamiento. El 20% de las acciones produce el 80% de los resultados. Aplicado a los ingresos, significa que pocas actividades concentran casi todo el impacto financiero de una vida. Identificarlas y protegerlas es un acto de inteligencia económica y espiritual. La metodología ABCDE, creada por Tracy, traduce esta filosofía en práctica. Clasificar tareas no es un ejercicio administrativo, es un ejercicio de claridad mental. Cuando defines qué es A, lo que genera dinero y valor directo, y qué es B, lo que sostiene el A, todo cambia, porque la mente deja de confundir movimiento con relevancia. C es lo que puede esperar, D es lo que debe delegarse, E es lo que necesita eliminarse. La disciplina de revisar estas prioridades todos los días es lo que separa a quien sobrevive de quien prospera. No es la falta de tiempo lo que impide el crecimiento, es la falta de criterio. La ausencia de jerarquía interna hace que todo parezca urgente, y cuando todo es urgente, nada es importante. Aquí es donde Tracy era implacable. El liderazgo de la agenda es el liderazgo del dinero. Quien no dirige su calendario pierde el control de su vida financiera. El tiempo es el verdadero capital inicial de todo proyecto, y desperdiciarlo es desperdiciar la oportunidad de construir abundancia. Para él, la prosperidad es un reflejo directo de la capacidad de proteger las horas más nobles del día, lo que él llamaba el sprint de ingreso 90 minutos diarios dedicados exclusivamente al A1, las actividades de generación directa de valor. Es un ritual de enfoque extremo, donde no existe nada más que aquello que hace fluir el dinero y el propósito. Prospección, propuestas, entregas premium, tareas que mueven el ciclo económico personal. La neurociencia respalda esta práctica. El cerebro humano entra en estado de hiperfoco cuando hay propósito claro y tiempo delimitado. Es el llamado flow state, el estado de flujo. En 90 minutos de presencia total, la productividad puede multiplicarse por 4. Esto explica por qué algunos profesionales producen en una mañana lo que otros no producen en una semana. No es talento, es criterio y constancia. El mito de la multitarea, tan exaltado por el mundo moderno, es el mayor enemigo de la prosperidad. Alternar entre tareas drena la glucosa cerebral y reduce la capacidad de decisión hasta en un 40%. La persona se siente productiva, pero en realidad solo está ocupada. El cerebro humano fue diseñado para la profundidad, no para la dispersión. Brian Tracy siempre decía, cada interrupción cuesta el precio de tu paz y la ganancia de tu enfoque. La metáfora del cirujano de agenda ilustra este principio con perfección. Un cirujano no puede operar en 2 quirófanos al mismo tiempo. Necesita asepsia, concentración y precisión. De la misma manera, el creador de valor necesita un campo limpio para actuar. Hay que cortar lo que desangra dinero y saturar lo que lo produce. Esta limpieza no es solo operativa, también es emocional. Cada sí innecesario es un no a lo que sostiene tu visión. En el fondo, todo se resume en una elección: vivir reaccionando a las urgencias de los demás o vivir priorizando el propósito que Dios te dio. El dinero sigue a quien tiene dirección, no a quien corre sin rumbo. Crecer financieramente, como decía Tracy, es una cuestión de decisiones acumuladas, pequeñas, firmes, repetidas. Porque prosperar no es correr más rápido, es caminar en la dirección correcta todos los días, sin permitir que el ruido del mundo robe el enfoque de aquello que realmente construye. Columna vertebral financiera, 3 cuentas y 3 promesas. La riqueza no se construye en el entusiasmo de los picos, sino en la serenidad de las estructuras. Lo que sostiene el crecimiento de una vida financiera no es cuánto se gana, sino cuánto se organiza. La inestabilidad comienza, casi siempre, en la confusión entre lo que es personal y lo que es estructural, entre el deseo y el compromiso,
entre el impulso y el plan. Muchas personas viven en constante estrés financiero, no porque ganen poco, sino porque sus finanzas son una extensión de sus emociones, imprevisibles, volátiles, reactivas. Brian Tracy decía que nunca serás realmente libre hasta que te conviertas en el gerente de tu propia economía. Él veía el dinero como una empresa. Cada peso necesita un destino, cada decisión necesita un criterio, y por eso hablaba de construir una arquitectura mínima, una base que sostenga el peso del futuro. Esa arquitectura es simple, pero exige disciplina. 3 cuentas y 3 promesas. Son las columnas invisibles de la estabilidad. La primera cuenta es la de la operación, el presente, el flujo, el mantenimiento de la vida. Es lo que mantiene la rueda girando. La segunda es la de la reserva y los impuestos, el escudo, la protección, el antídoto contra la imprevisibilidad. Y la tercera es la de la inversión y la construcción, el futuro, la siembra, la semilla de lo que vendrá. Cuando esa separación se convierte en hábito, el caos cede su lugar a la claridad. El dinero, antes confuso, comienza a hablar un idioma comprensible, pero la estructura externa necesita estar guiada por compromisos internos. La primera promesa es pagarte primero, invertir antes de consumir, guardar antes de expandir, planificar antes de reaccionar. Es una elección moral, no solo financiera, declarar que tú eres más importante que tu impulso. La segunda promesa es nunca crear deudas nuevas para mantener un estilo de vida. La deuda no es el problema. La deuda sin propósito sí lo es. Y la tercera promesa es la revisión constante, mirar los números con la misma honestidad con la que se mira al espejo, sin máscaras, sin excusas. Tracy solía decir que el dinero es un siervo fiel, pero un amo terrible. Servir al dinero es vivir a sobresaltos. Comandarlo es vivir con propósito. Esa diferencia nace de la organización. No es control obsesivo, es paz planificada. Cuando el dinero sabe a dónde va, deja de arrastrarte. La sensación de ahogo financiero, de correr sin avanzar, desaparece cuando hay flujo, proporción y conciencia. La metáfora de los 3 tanques de agua describe bien este sistema. El primero almacena lo que necesitas hoy, el segundo guarda lo que te protege de la sequía, el tercero riega lo que aún va a florecer. Sin ellos, cualquier lluvia se convierte en desperdicio. Con ellos, incluso la sequía se vuelve manejable. La riqueza, al final, es saber almacenar lo que la vida entrega. La espiritualidad práctica también se manifiesta en esta disciplina. Organizar el dinero es un acto de fe aplicada, porque demuestra que confías en que habrá más mañana. La desorganización, en cambio, es la oración del miedo, el reflejo de quien no cree que puede planificar porque teme perder. El orden financiero es una forma concreta de gratitud, es decirle al universo, valoro lo que ya tengo, y por eso estoy listo para recibir más. Napoleon Hill decía que la riqueza siempre responde a una mente organizada. La desorganización no solo repele oportunidades, sino también confianza. El mercado, los clientes, los socios, todos perciben, consciente o inconscientemente, cuando hay orden. La previsibilidad financiera es un campo magnético silencioso. Comunica competencia, credibilidad y madurez. Construir esta columna vertebral es más que una técnica. Es un gesto de responsabilidad emocional. Es cuidar tu futuro como quien cuida un jardín, con paciencia, con método y con fe. Porque el dinero no desaparece, solo cambia de dueño y siempre permanece con quien sabe cuidarlo. Autoridad que compra precio, pruebas, promesas. En un mundo saturado de discursos, la credibilidad se ha convertido en la nueva moneda. Las promesas no pagan cuentas. Las expectativas no sostienen reputaciones. La verdadera autoridad, esa que hace que el mercado confíe, pague más y regrese, no nace de la autopromoción, sino de la consistencia al entregar lo que uno dice ser capaz de hacer. Brian Tracy decía que el dinero sigue al valor y el valor sigue a la confiabilidad. Esa es la ley invisible que separa a quien sobrevive de quien prospera. Muchos profesionales se quejan de que sus precios son constantemente cuestionados, de que el cliente duda, de que el retorno tarda. Pero el mercado es un espejo, no un juez. Refleja la claridad y la fuerza de quien se presenta. El problema no está solo en la fijación de precios, sino en la percepción.
y la percepción se moldea con pruebas. La neurociencia llama a esto el efecto halo. Cuando una entrega es extraordinaria, el cerebro del otro generaliza esa competencia y crea una sensación de confianza global. Una sola prueba sólida vale más que 1000 declaraciones. Prometer es barato, probar es caro, y justamente por eso es valioso. La diferencia entre quien cobra barato y quien cobra con autoridad está en la cantidad de pruebas acumuladas. Tracy decía que el cliente paga más cuando siente menos riesgo, y el riesgo disminuye cuando hay evidencia, cuando hay números, cuando hay casos concretos. Autoridad es reducir la incertidumbre del otro hasta que sienta paz al invertir. Por eso, el profesional que quiere elevar su valor debe vivir en el ciclo de comprobar. El protocolo de las 3 pruebas, casos documentados, métricas del antes y después y testimonios verificables, es más que una estrategia comercial, es una práctica espiritual de verdad, porque probar es servir con transparencia. Es decir, aquí está lo que hice, aquí está lo que sucedió, y aquí está quién puede confirmarlo. Esa claridad genera un campo energético de confianza que trasciende las palabras. La metáfora del título de propiedad ilustra bien esta idea. Quien tiene escritura no discute alquiler. Quien tiene prueba no discute precio. La seguridad de quien entrega es la firma invisible que justifica el valor. Por eso, las personas con resultados concretos rara vez necesitan defenderse. Su propio historial habla por ellas. La trampa es intentar compensar la falta de pruebas con intensidad emocional, prometer más, hablar más, insistir más. Pero la intensidad sin respaldo suena a desesperación. La verdadera autoridad es silenciosa. Es el poder de quien sabe lo que ya ha construido y por eso no necesita convencer. La serenidad es el idioma de los confiables. Esta lógica también es espiritual. El universo no bendice palabras vacías. Responde a la coherencia, y la coherencia es entregar lo que se dice. En la dimensión vibracional, cada prueba es un registro energético de integridad. Cada entrega hecha con excelencia envía un mensaje silencioso al entorno. Soy confiable, y por eso se abren puertas, aparecen oportunidades y el dinero se aproxima. Napoleon Hill afirmaba que la prueba es el sello de la fe aplicada, porque la fe, sin obras, es solo intención. Mostrar frutos es un acto de honra. Honra contigo mismo, con los demás y con tu propósito. La prueba, en cualquier esfera, es la forma más noble de oración. Es el testimonio visible de una creencia invisible. Al final, es simple, aunque no fácil. El marketing puede abrir puertas, pero solo las pruebas las mantienen abiertas. La credibilidad es una construcción lenta, hecha de ladrillos diarios de entrega, disciplina y humildad. Cuando entiendes esto, percibes que no necesitas correr detrás del precio. El precio empieza a correr detrás de ti, porque la autoridad no se trata de exhibirse, se trata de ser silenciosamente imposible de dudar. Frecuencia de abundancia real. Coherencia antes que abundancia. La abundancia no comienza en la cuenta bancaria, comienza en el cuerpo, comienza en el tono de voz, en el gesto, en la calma de quien actúa con propósito, incluso cuando todo parece incierto. Lo que se manifiesta afuera es solo el reflejo de lo que se organiza dentro. Brian Tracy decía que el éxito financiero es un estado mental antes que un estado material y que la coherencia es el lazo invisible que sostiene el crecimiento duradero. Cuando hay contradicción entre lo que se desea y lo que se hace, la energía se dispersa y el dinero, como cualquier forma de flujo, se aleja del caos. La incoherencia vibra en la frecuencia de la escasez. Es el retraso disfrazado de prudencia, la promesa incumplida cubierta con excusas, el miedo a vender disfrazado de humildad. El cuerpo lo siente, el entorno lo siente, el mercado lo siente, la neurociencia lo confirma. El cerebro humano capta microexpresiones, tonos sutiles y variaciones en la postura que delatan inseguridad, y por instinto se retrae. Por eso muchas veces el cliente no sabe explicar por qué no cierra. Simplemente siente que algo no está alineado. La incoherencia vibra como ruido. La coherencia, en cambio, tiene una frecuencia silenciosa y firme que transmite seguridad. Nace del alineamiento entre pensamiento, emoción y acción.
Cuando lo que crees, sientes y haces se mueve en la misma dirección, el campo energético a tu alrededor se organiza. Tu presencia empieza a comunicar confianza sin esfuerzo. El cuerpo deja de ser un transmisor de miedo y se convierte en un amplificador de propósito. Esa es la verdadera abundancia, el estado de ser lo suficientemente confiable para que el dinero quiera quedarse. Tracy solía afirmar que atraer dinero es fácil, lo difícil es volverse digno de él. Y la dignidad, en este contexto, no es moral, es vibracional. Es la pureza entre intención y gesto. Es no decir sí cuando el corazón quiere decir no. Es no vender lo que no comprarías tú mismo. Es mantener integridad incluso cuando nadie te observa. Esa coherencia se transforma en un campo magnético natural. El universo confía en quien se vuelve predecible en la virtud. La metáfora de la antena lo traduce con claridad. Una antena alineada capta la señal limpia, sin interferencias. Una antena desalineada puede estar rodeada de frecuencia, pero solo recibe ruido. Así también es el ser humano respecto a la abundancia. La prosperidad está en todas partes, pero solo llega con nitidez a quien vibra en la frecuencia de la confianza, la entrega y la verdad. Ajustar la antena es ajustarse a uno mismo. Pequeñas mentiras, retrasos recurrentes, promesas rotas, palabras vacías. Todos esos gestos rompen la coherencia vibracional y sabotean el flujo de abundancia, no porque el universo castigue, sino porque la mente se desconecta de sí misma. La confianza interna, que es el combustible de la acción, se desvanece. El cuerpo, sin notarlo, empieza a contraerse ante las oportunidades, y lo que debía crecer se estanca. La coherencia es disciplina espiritual, es decir, la verdad incluso cuando cuesta comodidad. Es actuar con integridad incluso cuando nadie ve. Es cumplir lo prometido incluso cuando el mundo no exige. Esa fidelidad silenciosa al propio propósito crea un campo de paz. Y es esa paz la que el cliente siente, la que el mercado reconoce y la que el dinero respeta. La abundancia real es consecuencia de una vida alineada. Es fruto de la honestidad con el propio tiempo, con el propio talento, con la propia energía. Es vivir sin necesidad de demostrar, solo servir. Es sentir que el universo te confía más porque aprendiste a administrar bien lo poco. Brian Tracy decía que la coherencia es la semilla de toda prosperidad duradera. Y en efecto, quien siembra coherencia cosecha permanencia. Al final, la riqueza no se trata de tener más, sino de ser completo. El dinero no permanece con quien solo lo atrae, sino con quien lo sostiene con carácter, claridad y coherencia. Porque la abundancia no es un premio, es un reflejo, y siempre se refleja con nitidez en quienes eligieron vivir alineados con lo que dicen, con lo que hacen y con lo que creen. Ecosistema de riqueza, ambiente que eleva el estándar y el beneficio. La prosperidad no florece en el vacío. Ningún ser humano puede sostener un nivel por encima del ambiente que lo rodea durante mucho tiempo. El éxito aislado es agotador y el fracaso colectivo es contagioso. Brian Tracy solía decir que te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más convives. Y esa frase, más que un consejo, es una ley de resonancia. Las conversaciones, las creencias y los comportamientos a tu alrededor funcionan como un termostato invisible que regula tu propio nivel de ambición. El ambiente es un campo energético. Alimenta o drena, expande o contrae. La homeostasis social, ese mecanismo silencioso de adaptación, hace que el ser humano se estabilice en el nivel del grupo al que pertenece. Por eso, rodearte de personas que celebran la mediocridad es la forma más sutil de sabotear tu propio crecimiento. No porque sean malas, sino porque el cuerpo, en busca de aceptación, baja su propia vibración para encajar en el grupo. Napoleon Hill llamaba a esto mastermind, la inteligencia multiplicada por la unión de mentes que trabajan hacia un propósito común. Cuando dos personas con enfoque y ética se unen, se crea una tercera fuerza, una energía que amplía la visión y acorta el camino. Por eso, los grandes movimientos de la historia nacieron de círculos pequeños y comprometidos. La riqueza, en ese sentido, no es un resultado individual, sino un ecosistema emocional e intelectual que se retroalimenta. El entorno correcto no solo inspira, regula el estándar. Las personas de alto rendimiento
no permiten que el azar defina sus compañías. Nutren lo que eleva, negocian con lo que limita y neutralizan lo que sabotea. Esa tríada, nutrir, negociar y neutralizar, es un filtro de prosperidad. Nutrir es estar intencionalmente cerca de quienes vibran en la frecuencia del crecimiento. Negociar es alinear expectativas con quienes aún están aprendiendo a acompañar. Y neutralizar es alejarse con amor, pero con firmeza, de todo lo que tira hacia abajo. La metáfora del invernadero explica esto con perfección. Dentro de un invernadero, las plantas crecen más rápido, no porque sean genéticamente superiores, sino porque el ambiente está calibrado. Luz, temperatura, humedad. Así también ocurre con la vida humana. La diferencia entre lo que florece y lo que se marchita está en el cuidado del entorno donde se crece. La prosperidad no se trata de esfuerzo constante, sino de estar rodeado de condiciones que hacen el esfuerzo más eficiente. Señales sutiles de desalineamiento aparecen cuando las conversaciones giran en torno a quejas, ironías sobre la prosperidad, retrasos constantes y excusas disfrazadas de humor. Ese tipo de energía crea microfisuras en la convicción. La risa que minimiza el sueño es una forma de resistencia. Quien se burla del que intenta solo está tratando de justificar su propia estancación. Reconocer esto es madurez espiritual. Entender que el amor no exige convivencia. La riqueza también es social. Se multiplica cuando hay intercambio de saberes, conversaciones sinceras y espejos de excelencia. Sentarse a la mesa con quien piensa en grande no despierta envidia, despierta posibilidades. El cuerpo lo percibe. Se expande frente a quienes lo desafían con respeto. Se contrae frente a quienes lo alimentan con miedo. Por eso, el entorno correcto no es un lujo, es una necesidad. Tracy y Hill coincidían en un punto esencial. Nadie construye fortuna dentro de un contexto que desprecia el progreso. El ambiente es el espejo del destino. Por eso, cambiar de ambiente no es huida, es estrategia de supervivencia. El alma que desea crecer necesita respirar aire limpio. Necesita nutrirse de conversaciones que la hagan pensar, no justificarse. Al final, la riqueza también es convivencia. Rodearte de quienes exigen estándares, celebran el progreso y vibran responsabilidad es el antídoto contra la estancación, porque nadie sostiene lo extraordinario rodeado de lo mediocre. El oro no se forma fuera del fuego, el carácter tampoco. Elegir el ambiente es elegir el futuro. Y cuando comienzas a cuidar de las personas que te rodean con el mismo criterio con que cuidas tus metas, el dinero deja de ser un esfuerzo y pasa a ser una consecuencia natural de un ecosistema fértil. Conclusión, síntesis y cierre. La verdadera riqueza no se atrae, se sostiene. Y sostener riqueza es sostener coherencia, responsabilidad y propósito. El dinero es solo el reflejo de la estructura que construyes dentro de ti. No permanece con quien lo desea, sino con quien lo administra. Brian Tracy decía que el ingreso es la suma del valor entregado de forma confiable. Esa es la base. No se trata de cuánto sabes ni de cuánto quieres, sino de cuánto entregas con constancia, previsibilidad y honor. Darren Hardy refuerza este mismo principio con el efecto compuesto. Pequeñas acciones, repetidas cada día, crean resultados desproporcionados. Son gestos discretos, revisar prioridades, mantener rituales, honrar compromisos, concluir tareas, que, acumulados durante 90 días, cambian el nivel estructural de una vida. La prosperidad es aritmética emocional. No hay milagro, hay repetición. El mensaje es simple, pero profundo. El dinero sigue a quien reduce la incertidumbre, entrega valor y mantiene coherencia. El mercado, las personas, la propia vida confían en quien es predecible en la virtud. La abundancia fluye hacia quien crea espacio para ella. Y ese espacio no es físico, es moral. La integridad es el recipiente donde la prosperidad descansa. Tracy decía que el éxito no es algo que persigues, es algo en lo que te conviertes. Y eso es lo que enseña este camino. No se trata de atraer riqueza, sino de convertirse en la persona que la merece, que la soporta, que la honra. El ingreso crece cuando la identidad crece. El dinero sigue a la madurez, no al deseo. Elegir actuar como quien ya sostiene abundancia es el primer paso para vivirla. Es alinear intención y ejecución, fe y método, palabra y fruto.
es dejar que el efecto compuesto del carácter se manifieste. Cada decisión correcta, cada prueba concreta, cada entrega honesta. Eso, multiplicado en el tiempo, transforma vidas. El plan es simple, pero exige compromiso. 7 días de enfoque extremo en generar valor real. 7 días creando evidencia de tu propio impacto. 7 encuentros en un ambiente fértil, entre pares que te eleven. En 30 días, el resultado es inevitable. Más propuestas, más claridad, más confianza y, de manera inevitable, más ingreso. Al final, la riqueza es un reflejo de tu capacidad de ser útil, estable y confiable. No es el agua la que elige el río, es el cauce el que define el curso. Cuando construyes la represa correcta, el agua llega, y cuando te conviertes en la estructura, el dinero no te visita, permanece. Porque el mundo siempre confía sus recursos a quienes han demostrado saber multiplicar lo que recibieron.